Qué placer saludarles, ¿cómo están? Estamos iniciando Salvando Vidas en la tercera temporada. Gracias por estar siempre pendientes a nuestra programación. Estamos preparando contenidos de valor, contenidos importantes para toda la familia. Y como yo sé que los programas quedan en las plataformas digitales y también, por supuesto, todos nuestros programas están en diferentes plataformas, estamos grabando durante el tiempo de pandemia. Estamos en plena pandemia poniendo contenido de valor, poniendo temas que la gente necesita escuchar en tiempos difíciles. Salvando Vidas en esta nueva temporada con un nuevo sistema. Estamos dedicando tiempo a debatir los temas con invitados, poniendo argumentos, dando opiniones sin ninguna intención política, ni empresarial, ni nada. Hablando las cosas como son, por supuesto, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Hoy, en tiempos difíciles, qué importante es recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas que muchas veces olvidamos, que muchas veces ni recordamos y creemos más en las noticias que salen en noticieros o lo que dicen las plataformas digitales, hasta noticias falsas que salen. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar se titula Promesas de Dios en tiempos de crisis, no solo en tiempos de crisis del COVID-19, en cualquier crisis que nos toque vivir. Video intro del programa al día de hoy. Hoy en Salvando Vidas versión TV hablaremos sobre las promesas de Dios para los tiempos de crisis. En medio de tanta incertidumbre, desesperanza y miedo, es importante reconocer que por sobre todas las cosas Dios tiene el control de la situación. Últimamente las predicciones de científicos, medios de comunicación o políticos hacen olvidar las tantas promesas que Dios tiene para sus hijos. La Biblia está llena de promesas que tienen poder y se cumplen en la vida de las personas que creen en Dios y su palabra. Hoy vamos a hablar de las promesas de Dios en tiempos de pandemia. Promesa de Dios en tiempos de crisis. Hoy la pandemia, pero podemos estar enfrentando crisis familiar, crisis económica, algunos con crisis existencial también, ¿verdad? Así que participe con nosotros. Usted en la pantalla tiene los números de teléfono para que ustedes nos escriban si necesitan hablar, necesitan compartir. Escríbanos, por favor. El Centro Integral Vuelve a Soñar está a disposición de todos los televidentes de Salvando Vidas. Hoy está con nosotros un amigo, es pastor, empresario, también dirige los gremios del software en Paraguay, es el pastor Pedro Yambay. Por supuesto, hoy le damos la bienvenida. Pastor Pedro, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Juan. Es un privilegio formar parte, digamos, de este programa hoy, y entonces estoy un poco animado a compartir con todos los que nos ven y nos escuchan algunas promesas preciosas del Señor, que en este tiempo que se pone como complicado para mucha gente, hay mucha gente que se entristece, hay gente que tiene un corazón apocado un poco por culpa de que hay también noticias negativas en todo el mundo, y entonces yo creo que este programa puede serle de mucha bendición. ¿Pastor, empresario o empresario y luego pastor? ¿Cómo fue? No, primero pastor. Primero pastor. fui pastor, sí, primero fui pastor, trabajaba en relación... ¿Sos pastor? Sí, soy pastor hasta Okay. hoy. Trabajaba en relación de dependencia en el tiempo eso, luego Dios puso en mi corazón volverme empresario, porque bueno, Él abrió las cosas, Dios es así, Dios abre puertas y nos lleva hacia donde Él quiere. Y bueno, y ahí uno llega al lugar eso, es como decirte que las piedras, porque uno se tropieza en la vida, las piedras en el camino te llevan a tu destino. Normalmente llegás y vos decís, ¿cómo estoy acá, verdad? Y bueno, es así un poco la vida cristiana, cuando uno confía en el Dios
el único Dios, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Dios que ahora nos acompaña en esta transmisión. Mi querido Pastor Pedro, en porcentajes, 50-50 del tiempo entre semana o más tiempo en la empresa y luego en el pastorado, o últimamente más en el pastorado y la empresa ya camina sola. ¿Cómo te estás manejando? Bueno, en mi concepto, la empresa es... es tu iglesia. Exactamente. O sea, yo considero que la empresa es un medio por el cual yo hago lo que el Señor me mandó a hacer, Muy bien. que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Yo voy dejando testimonio en el lugar donde voy y voy también trabajando, digamos, en la vida de aquellos que hoy trabajan conmigo dentro de la compañía, ¿verdad? Y personas que entraron en la compañía luego llegaron a visitar la iglesia, hoy son parte de tu equipo, muchos. Muchos. O sea, es un campo misionero. No solo en nuestra compañía, hoy están haciendo lo mismo en otras compañías, algunos de ellos ya tienen sus propias compañías y otros están siendo pastores, por ejemplo, en otros lugares y que fueron gerentes administrativos o parte de nuestro equipo de trabajo y hoy están como pastores en otros lugares, ¿verdad? Bivocacionales también, entre paréntesis. Bivocacionales. Está muy bien. Ahora, estamos en tiempo de pandemia. En el mes de marzo, la mayoría de los países fueron a cuarentena. Este virus empezó a afectar diferentes países. La crisis empezó a llegar, crisis económica, crisis en la salud, crisis en la familia, crisis en el trabajo. Muchos empresarios tuvieron que despedir a muchos funcionarios que estaban trabajando. ¿Y qué hizo usted? Quiero saber esta intimidad. Cuando llegó en plena crisis, le reunió a todo su equipo, directamente abrió la Biblia o primero hizo el análisis de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo fue? Bueno, ya antes de la crisis ya se escuchaba que se venía esto. Nosotros normalmente una vez al mes ya nos reunimos, ¿verdad? Y ante ese proceso en el cual uno ya veía que se venía una crisis por detrás, comenzamos ya a hablarles acerca de eso. De hecho, cada mes predicamos el mensaje de aliento, de buenas nuevas que tiene la palabra del Señor, el mensaje de Cristo, que digamos es el único que puede resolver nuestros problemas. Es a Él a quien vamos, como dice una de sus promesas, venid a mí, todos los que estáis trabajados y es una invitación, venid a mí, ¿verdad? Evidentemente que no nos aprieta, ¿verdad? Él dice, venid a mí, yo os haré descansar. Y un poco, de alguna manera vos ves mucha gente que está muy cargada hoy día, por muchos problemas definitivamente. Nadie esperaba, nadie se preparó para esto, sí. Entonces están pasando eso. Entonces junté al equipo, hablamos de esto, luego junté a mi equipo gerentes con quienes más trabajo directamente. Volvimos a hablar un poco acerca de esto porque se va a venir una época difícil. Tengo una curiosidad. Dale. ¿Qué versículo te recordás que le leíste a los gerentes cuando hablaban? ¿Algún versículo cuando iniciaste la reunión? Ya que hoy el tema es promesas de Dios basadas en la palabra, ¿qué versículo usaste para decirle, bueno, estamos frente a la crisis? Viste que antes era posiblemente llegue. Y cuando vos decís posiblemente, vos en el camino decís nunca va a llegar, pero ya llegó. ¿Qué le decís? Primero que nada, son entre 100 y 160 porque, digamos, con otras compañías, los que están trabajando dentro del grupo de mi empresa. Importante, un grupo muy importante. Bueno, son 100 familias. Sí. Entonces, lo que hice fue compartirle lo que el Señor nos promete, ¿verdad? Porque no todos son cristianos. Evidentemente que como lo mío es un trabajo técnico, la ingeniería de software, y es un trabajo muy técnico, entonces definitivamente no estoy seleccionando cristianos. Es más, ya que no son cristianos, tengo la oportunidad de predicarle las buenas nuevas, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo. Entonces, bueno, es todavía un momento más para aprovechar eso mismo, ¿verdad? Entonces, abrimos la Biblia. Hay muchos pasajes, venimos ya hablando sobre eso, pero por ejemplo... Dame uno, ese que le dijiste, a ver.
el pasaje que yo creo que es más típico porque es un poco algo que nos lleva directamente a eso es el que abriga al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el miedo, el que habita, perdón. Porque el miedo es lo primero que te infunde esto. Entonces vos veías ya rostros de desesperación. Sí. Y ante ese rostro que ya te hacían preguntas, ¿qué pasa si viene alguien y nos contagia? ¿Qué pasa si sucede esto? Entonces abrimos el Salmo 91, un salmo precioso, que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Y ese pasaje también dice, Él te librará de la peste destructora. Y si bien, bueno, ellos no pueden tener toda la percepción, salvo los que son cristianos del grupo de gerentes, hay varios que ya son creyentes en Cristo Jesús, que aman al Señor con todo su corazón y se dejan llevar por las promesas del Señor. El resto no es que rechaza, ¿verdad? Sino que es como que es algo que todavía lo tienen que asimilar más fuertemente en su vida, ¿verdad? Entonces, en un tiempo de temor, de confusión, de desesperación, podemos decir que una gran promesa se encuentra en el Salmos 91. Salmo 91. ¿Y cómo fue la reacción de los que no están acostumbrados a escuchar la palabra? ¿Qué viste en el rostro de esas personas? Porque como pastores siempre estamos pendientes de eso, ¿verdad? De cómo cae la palabra en el corazón de una persona. Bueno, yo tengo la ventaja de que soy el jefe, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, normalmente nadie dice nada, ¿verdad? Nadie dice nada, sí. Entonces, sin embargo, la gente dice que sí. Además, la gente me sigue online porque yo los domingos en la iglesia, el mensaje. Claro, sí. Transmito el mensaje online, entonces ellos me siguen online. Y entonces vos ves que ellos también escriben, dicen que están allí y además dan un ok a las cosas que, digamos, la palabra de Dios nos promete y nos alienta a confiar en ese Dios que no se olvidó de aquellos que le siguen realmente. Así que es un tiempo entonces de hablar de las promesas de Dios. ¿Por qué el ser humano que conoce, porque todos de alguna manera tienen alguna Biblia cerca, ¿verdad? O escucharon. Pero creemos más en lo que dice un político, o un científico, o un médico, o un periodista. Si el periodista dice que estamos en crisis, todo el mundo en crisis. Claro. Y la gente cree. Sí. Si dice que el científico dice, para tal fecha vamos a tener tantos muertos o esto o lo otro, y la gente ya cree, se encierra, cierra toda su casa. Pero la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo tendrá una protección, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto parece que no lo aplicamos. No lo hacen propio la gente. No lo hacen propio. Ese es un poco Bueno, ahí es un poco también el pensamiento. Es como que muchos que no viven una vida relacionada con Dios y que están a veces alejados un poquitito de la palabra de Dios y de los principios cristianos, resulta ser que ellos piensan como que a Dios se le perdió, se le escapó este virus, como que no estaba en ningún plan de Dios y que esto le surge a Dios como que Él no tiene el control. Entonces, cuando en la mente de una persona Dios no está en control, entonces definitivamente le crea más estrés todavía, por un lado. Y por el otro lado, bueno, que realmente uno piensa de que Dios se sorprende de esto, que esto, digamos, le está sorprendiendo a Dios y que definitivamente esto no estaba planificado. Al volver del corte, quiero que hables y nos enseñes cómo apropiarse de las promesas de Dios. Yo puedo escuchar, pero no causa ningún efecto. Pero cuando yo me apropio de una promesa, ¿qué produce eso en mi vida y en la de mi entorno? Breve corte, usted puede disfrutar y ver el esfuerzo de la semana de todo nuestro equipo de Funda Joven y la asociación, siempre en contacto con las personas, ayudando. Así que vea este informe. Breve corte.